Vamos en directo precisamente a la sede del Cabildo Distrital. Allí, como lo pueden ver, está Carolina Montoya, quien nos va a ampliar esa noticia. Caro, buenos días, si usted tiene detalles de esa información. Johanna, muy buenos días. Pues mire, hasta las instalaciones del Consejo de Bogotá ya llegó la doctora María Fernanda Rojas, quien es la directora del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y quien es la encargada, o será la encargada más bien, de presentar por lo menos esta resolución en la que se aplazaría el pago de valorización en Bogotá mientras el Consejo discute y analiza el proyecto de acuerdo que presentaría también la Administración Distrital de Bogotá en las próximas horas para modificar, como les decía, este cobro por valorización. Pero a esta hora en Cable Noticias me está acompañando el concejal Antonio Sanguino, uno de los concejales que participó ayer en esa reunión entre la alcaldía y el consejo. Concejal, muy buenos días y bueno, cuéntenos cómo se desarrolló ese encuentro, cuáles fueron los términos. Muy buenos días, pues fue un encuentro muy cordial, muy franco. La administración distrital presentó las líneas gruesas de lo que va a ser el proyecto de acuerdo que será radicado en la mañana de hoy en el Consejo de Bogotá para su estudio y eventualmente su aprobación. Y además, pues nosotros le insistimos al alcalde en que para examinar ese proyecto de acuerdo era necesario, era urgente además por la expectativa generalizada en la ciudadanía de Bogotá, que se procediera a una suspensión o por lo menos a un aplazamiento del primer plazo para el pago de esta valorización, de tal suerte que nos diéramos un compás de tiempo para poder tramitar y discutir en el Consejo de Bogotá el proyecto de reforma a algunos de los asuntos que merecen un ajuste en el Acuerdo 180 del 2005, que fue el que ordenó el pago de esta valorización y el que además enlistó más de 137 obras que deben hacerse y de las cuales ya se han hecho algunas en la ciudad de Bogotá. Concejal, pero ayúdenos a explicar un poco más el proceso para los televidentes. ¿Esto significa que una vez se radique ese proyecto de acuerdo, ustedes comienzan a discutirlo y tomaría 2 meses ya en tener una decisión, o ustedes podrían tener una decisión antes y los 2 meses son para que el IDU aplique las modificaciones que ustedes hagan? ¿Cómo funciona eso? No, muy sencillo. El gobierno hoy deberá expedir un acto administrativo que suspende o que aplaza el pago de la valorización. Podrían ser, no lo sabemos, eso es lo que tendrá que definir el alcalde, 2, 3 meses, qué sé yo. Y mientras tanto el Consejo de Bogotá estudia y discute un proyecto de acuerdo que reforma algunos asuntos de la valorización. Por ejemplo, si algunos predios deben ser excluidos, además de los que ya están excluidos. Hay que recordar que en el Acuerdo 180 predios que deben pagar a precio de hoy 70.000 pesos de valorización son excluidos, pero el alcalde quiere excluir otros. Hay que revisar las obras, si se vamos a hacer todas las obras que estaban planeadas desde el 2005, si hay que cambiar unas obras por otras, si algunas de las que salgan del listado se pueden financiar por otros mecanismos de financiación. En fin, sí algunos creemos que hay que afinar mucho más el instrumento para determinar la capacidad de pago de cada uno de los contribuyentes y muchas cosas técnicas que habrá que revisar, de tal suerte que cuando el Consejo apruebe la reforma al 180, si la aprobamos, pues esa reforma tendrá aplicación inmediata en la valorización que está en curso en la ciudad. Nosotros tenemos sesiones ordinarias hasta el 12 de marzo, luego entonces tendríamos hasta el 12 de marzo y seguramente el alcalde mayor tendrá que convocar a unas extras por unos 10 o 20 días más, de tal suerte que podamos tener el tiempo suficiente para tramitar el proyecto de acuerdo, por lo menos en primer debate, y dejar, por ejemplo, para las ordinarias que empezarían el 1 de mayo, la aprobación en segundo debate y dejar en firme la reforma que estamos proponiendo se haga al acuerdo de valorización. Concejal, se dio de esta manera fin a la polémica que se venía generando pues entre el distrito y el consejo en cuanto a quién debía hacer qué, pues se puso ya fin como a esa crisis que se desató en los últimos días. Yo creo que ayer le pusimos punto final a este pimponeo, creo que las veleidades las pusimos a un lado y pusimos de presente una respuesta a los miles, a los millones de bogotanos que la estaban esperando. Seguramente la controversia seguirá cuando discutamos el proyecto de acuerdo,
pues muchos de los fundamentos del Acuerdo 180 saldrán de nuevo a la discusión, y sobre eso tendremos opiniones distintas entre el gobierno, nosotros, entre las distintas bancadas en el Consejo, entre los sectores de la ciudadanía, los empresarios, la Cámara de Comercio, las universidades, en fin. Ojalá podamos dar un debate lo más ampliamente posible, pero sobre todo que aprovechemos el tiempo que nos vamos a dar para hacer una reforma como la está esperando la ciudad. Concejal, muchas gracias por habernos acompañado a esta hora en Cable Noticias. Y bueno, pues también fuera de los micrófonos hablamos con la doctora María Fernanda Rojas, con la directora del IDU, y ella nos aclaró que tal vez en horas de la tarde se estaría presentando ya este proyecto de acuerdo de la Administración Distrital al Consejo de Bogotá. Es la información que tenemos por el momento. Vuelvo con ustedes a estudios y van con más noticias. Carolina, yo le tengo una pregunta antes de que se vaya el concejal. ¿Qué va a pasar con la gente que ya pagó? Son 326.000 capitalinos los que ya hicieron su pago. ¿Qué pasa con ellos? Sí, Johanna, ya le he trasladado la pregunta, concejal. Preguntan en estudio que qué va a pasar entonces con quienes ya pagaron. No, quienes ya pagaron pueden estar tranquilos una vez se produzcan los ajustes, y si esos ajustes implican que hay que hacer devolución de recursos o que hay que reliquidar o que hay que hacer cruces de cuentas, digamos, para legalizar los pagos, pues el IDU tendrá que proceder a hacerlo, ¿no? Si los cambios así lo ameritan. Ya en el pasado hubo devoluciones de recursos, recuerden ustedes, en el año 2008, mediante un acuerdo en el Consejo que también modificó la valorización, devolvimos unos recursos a los habitantes de Engativá y de Fontibón. Incluso hay 8.000 millones de pesos que la gente no ha reclamado y que deben ser devueltos a la gente ahora con este segundo pago. Pero es más, en la reforma que le hicimos a la valorización en el Consejo en el año 2009, pusimos al aeropuerto a pagar, porque el aeropuerto no pagaba valorización y resulta que las obras que beneficiaban al aeropuerto las estaban pagando los habitantes de Fontibón y de Engativá. Pues Opaín quedó obligado, y la Aeronáutica Civil, a pagarle impuesto predial y valorización a la ciudad. Y en este momento el aeropuerto tiene que pagar, porque qué pena, concejal, me detengo ahí. Hace pocos días estuvimos con la comunidad de Engativá y ellos se quejaban de eso. Pues tal vez por mala información creen que el aeropuerto no tiene que pagar valorización. No, tienen que pagar, ya ese es un acuerdo de la ciudad, es una disposición normativa del Consejo de Bogotá. Ellos han hecho unos alegatos jurídicos. Tengo entendido que Opaín ya le pagó a Aeronáutica Civil, pero Aeronáutica Civil tiene que pagarle al distrito. Concejal, muchas gracias por habernos acompañado en Cable Noticias. Bueno, pues es la información que registramos a esta hora desde las instalaciones del Consejo de Bogotá. Vuelvo con ustedes a estudio. Carolina, muchísimas gracias. Pendientes, por supuesto, de esta noticia, de esta información desde el Consejo de Bogotá. Ella es Carolina Montoya. Y bueno, nosotros aquí pendientes.